¿Ok? A ver, la filosofía analítica en Ecuador es poco existente. Nuevamente, por favor, me estoy refiriendo a un universal. No estoy hablando de filósofos analíticos. Estoy hablando de una manera de hacer filosofía, siguiendo el método analítico. En nuestro país. ¿Sí? Bien, con respecto a esto que podríamos llamar una propiedad universal, está localizada, digo que su grado de existencia es bajo. Y estoy predicando este tipo de existencia de este sujeto. Si es que el nominalismo preliminar fuera correcto, entonces donde aparece existencia pongamos ser individual. ¿Sí? ¿Y en qué se me transforma esta segunda oración? ¿Sí? A ver, piensen ustedes. La filosofía analítica en el Ecuador. ¿Sí? ¿Sí? Es poco ente individual. Pero esta traducción no calza, está traicionando el sentido que tenía la frase inicial, original. De modo que ambos ejemplos y otros del mismo tipo, más bien son contraejemplos a esta identidad. ¿Sí? Hablar de existencia no es lo mismo que decir que es un ente individual. ¿Sí? Bien. Entonces, en general creo que metodológicamente no es correcto el ganar una discusión simplemente por medio de utilizar una estrategia de tal modo que al definir un término clave, lo haga de tal manera que solo una posición es la correcta y la otra de antemano está descalificada. ¿Ok? Bien, ahora veamos una segunda corriente que es el reduccionismo programático. ¿Sí? Reduccionismo programático. Ok. Primero, veamos reduccionismo en general. Luego digo qué es lo que añade este calificativo suplementario. Verán, cuando hablamos de reducción, estamos pensando en que hay unas ciertas entidades que son relativamente problemáticas. ¿Sí? Es decir, que causa cierta dificultad admitir la existencia de determinados entes. ¿Sí? Recuerden, como respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo. A ver, por ejemplo, cuando digo problemático, me refiero a que unos aceptarán, otros no. Entonces, la opinión está dividida. Por ejemplo, ¿quién de ustedes cree en almitas? Almitas, almas de seres humanos. ¿Sí? Muere un pariente y la almita visita nuestra casa. ¿Sí? Hace cosas. Tal vez se comunica con nosotros de alguna manera. ¿Sí? ¿Ok? Pero no tienen cuerpo. Son puros espíritus. ¿Quién cree en almitas? Alce la mano. Cuento. ¿Sí? 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Gracias. ¿Sí? A ver. Almas.
Sí, no. 16 eran aquí. No, alcen la mano. 2, 3, 4, 6. Ya le conté a usted, ¿no? Sí, ya. 22 y están, ¿cuántos? ¿Indecisos? 2, gracias. Bien. Ya. Verán, pensemos en entidades mentales como un ejemplo. ¿Sí? A ver, un alma es un espíritu, algo inmaterial. ¿Sí? Entidades mentales. Para un materialista, las entidades mentales son problemáticas porque no tienen las características que se atribuyen a los cuerpos. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, este borrador. Es algo material. ¿Qué características tiene el borrador? En primer lugar, dimensiones. Largo, ancho, profundidad. Si tiene estas 3 dimensiones, significa que tiene volumen, tiene peso, ocupa un lugar en el espacio y es empírico. ¿Ok? Ahora, eso es porque es un ente material, porque es un cuerpo. Ahora, entidades mentales como, por ejemplo, un pensamiento, una creencia, un sentimiento, una memoria, ¿sí? Un recuerdo, mejor dicho. ¿Sí? El estar angustiado no tiene esas propiedades de la materia. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene un pensamiento? O simplemente una percepción. ¿Sí? Ustedes están visualizando el pizarrón, están oyendo mis palabras. ¿Sí? Ahí hay una percepción auditiva, visual. Tomemos una percepción. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto de largo? ¿Cuánto de alto? ¿Qué volumen tiene? ¿Qué forma? Son preguntas sin sentido. No es que carezcamos de las técnicas, de los aparatos para hacer las mediciones, que no habría que medir. Y parecería raro que, si bien nosotros pensamos, creemos con la cabeza, los pensamientos no están en la cabeza, no tienen ubicación espacial. ¿Sí? El pizarrón puede tener unos, digamos, por ejemplo, 2,50 metros de ancho, pero nuestra visión del pizarrón no es que tenga 2 metros, ni 2 centímetros, 2 milímetros. No mide nada. ¿Sí? ¿Qué color tiene un sentimiento, una esperanza? No tiene colores. No pueden ser percibidos. ¿Sí? Entonces, parecen entidades raras. ¿Sí? Pero existen. Son reales. Entonces, si nosotros queremos admitir estas entidades dentro de nuestra ontología, como respuesta a esta pregunta, según el reduccionismo, lo que hay que hacer es tratar de analizarlas o explicarlas en términos de entidades aceptables, ¿sí? Relativamente improblemáticas. Entonces, el tratar de comprender estas entidades que nos suscitan ciertos problemas, ¿sí? En términos de o en función de otras entidades que ya forman parte de nuestro inventario ontológico, entonces estamos haciendo una reducción. ¿Sí? Es decir, si es que, para seguir con este mismo ejemplo, hay fenómenos
que suceden en el cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, el miedo está acá, es un sentimiento. Tiene que ver con la amígdala, que está en el cerebro medio, que es un órgano chiquito, porte de una almendra, que es la encargada de procesar ese sentimiento del miedo. ¿Sí? Entonces, tenemos algo que es el miedo y que se va a explicar en términos de lo que hace la amígdala. Esto es algo empírico, podemos estudiar, ver qué tipo de ondas genera y en función de su estructura, de su funcionamiento, podemos explicar lo que es el miedo. Aquí estoy haciendo una reducción de un sentimiento a algo cerebral. ¿Sí? Entonces, estoy haciendo una reducción. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué significa programático? Esto significa que la reducción tiene que hacerse de manera sistemática, siguiendo principios. ¿Sí? No de una manera caso por caso, sino siguiendo reglas sistemáticas. ¿Sí? Entonces, cuando en una oración aparezca términos, ¿sí?, expresiones que aparentemente se refieren a estas entidades problemáticas, habría que mostrar mediante reglas cómo hacer la traducción para que digamos lo mismo, pero en oraciones en las que no aparezcan los términos que supuestamente se referían a estas entidades problemáticas, y esas expresiones han desaparecido, pero esa traducción tiene que seguir ciertas reglas, ciertos principios, por eso es programático. Por ejemplo, la de que la traducción de unas oraciones a otras sea simple, evitar la complejidad, esto es un valor epistemológico. Además, que sean generales. ¿Sí? La generalidad es el polo opuesto de lo que es ad hoc. ¿Sí? Esto, lo contrario de ad hoc. ¿Saben qué significa esto? Está en latín. Ad hoc, es decir, para esto, literalmente, para esto. ¿Sí? Es decir, algo, una solución, una traducción, una paráfrasis que uno crea teniendo en cuenta únicamente un problema en particular. Eso es decir, la solución que uno propone es, por ejemplo, para el miedo, pero la idea es, si queremos tener soluciones generales, entonces lo que aplico al miedo también debería ser posible hacerlo para el resto de fenómenos mentales. Si tengo yo una conexión entre lo que es pensamiento, sentimientos, percepciones, etcétera, todo fenómeno mental a procesos cerebrales, entonces estoy teniendo una reducción basada en principios generales. Lo contrario de estar proponiendo una solución solamente fijándonos en algo específico. ¿Sí? Bien, otra podría ser la plausibilidad o la factibilidad. ¿Sí? Bueno, tendríamos que tener requisitos que debería cumplir este proceso de reducción para que sea aceptable. ¿Sí? Bien, entonces, cuando hacemos una reducción, lo que estamos haciendo es una traducción. ¿Sí? Hay oraciones en las que aparecen
términos que aparentemente se están refiriendo a entidades problemáticas. ¿Sí? A ver, en oraciones aparecen términos, vocablos, palabras que se refieren a entidades problemáticas. Y el desafío, el reto que tiene que hacer un reduccionista es ofrecer una traducción de estas oraciones en las cuales, en cuyas traducciones se eliminen esos términos que están designando a estos entes problemáticos. ¿Sí? Entonces acá es traducir a otras oraciones, ¿sí? En las que se han eliminado esos términos que tienen referencia a esas entidades. Bien. Y por supuesto, guardando la identidad de significado. ¿Sí? Entonces, esta traducción es lo que se llama una paráfrasis. ¿Sí? A ver. Traducción o paráfrasis. Decir lo mismo, pero sin utilizar aquellos términos cuyo significado es problemático. Ok, ahora, este reduccionismo tiene relación con la famosa navaja de Occam, ¿sí? Que ustedes habrán visto más de una vez. ¿Sí? Claro, por supuesto. Occam es un filósofo del siglo XIV, la escolástica tardía, es franciscano, posterior a Santo Tomás, a Duns Scoto, y acerca del Renacimiento. ¿Sí? A finales de la Edad Media, Occam es nominalista, por lo tanto no cree en la existencia de universales, de hechos, ¿sí? Solo existen individuos. ¿Y por qué se llama navaja de Occam? Recuerden, uno de los realistas, o si quieren, ultra realistas de los universales es Platón. ¿Sí? Para Platón, la belleza, la justicia existen, aunque no existan cosas bellas ni objetos justos. ¿Ya? Tenemos esa separación entre formas autosubsistentes y individuos empíricos materiales. Platón tenía barba y supuestamente lo que hace Occam es tener una navaja para cortar sus barbas, ¿sí? En el sentido de desembaracémonos de estas entidades universales. ¿Por qué son problemáticos los universales? Porque violan el principio de tercero excluido. ¿Sí? Esta batería baja. Pero se está grabando. A ver. Bueno, ya, gracias. Ya voy a acabar. Es baja batería. A ver, ¿por qué es problemático un universal? Pensemos nuevamente en la propiedad de ser hombre. Cada uno de los individuos humanos aquí presentes tiene una edad, y lo cual significa lugar y fecha de nacimiento, tiene sexo, varón o mujer.
el ser humano como universal, ¿en dónde nació? ¿Qué edad tiene? ¿Es varón o mujer? No tiene lugar de nacimiento, no tiene edad y no tiene sexo. Entonces eso parece raro. Y a los nominalistas, ¿sí? Entonces, lo mejor, según ese punto de vista nominalista, es al responder a esta pregunta, no incluimos universales. Le botamos al tacho de los desechos, de lo que no existe. Y entonces nos quedamos solamente con individuos. ¿Ok? Ahora, Occam tiene ese adagio de no postular las entidades más allá de lo necesario. Entia non sunt multiplicanda preter necessitatem. ¿Sí? Lo que tiene de aceptable este adagio es lo que está expresado aquí en este reduccionismo programático. Nosotros podemos seguir en nuestro lenguaje utilizando términos que parecen referirse a entidades que son problemáticas, y eso es aceptable porque en realidad esas entidades que nos parecen que presentan alguna dificultad son entendibles en términos de otras entidades que sí forman parte de nuestro universo. Bueno, con esto acabamos. Ya.